Hola, ¿qué tal? Los saludo una vez más en este día en que hacemos nuestra lección divina para este domingo primero del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Bienvenidos sean todos, iniciamos. Estamos iniciando desde el miércoles pasado el tiempo de la Cuaresma, que son 40 días, que tiene dos finalidades. La primera, como el Adviento tiene la finalidad de prepararnos para la Navidad, la Cuaresma tiene la finalidad de prepararnos para el momento más importante de nuestra vida cristiana, que es la Pascua, es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Así es que iniciemos esta lección divina de este primer domingo del tiempo de Cuaresma con una oración. ¿Les parece? Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el maravilloso regalo de la vida que nos concedes. Gracias por esta oportunidad que nos das, una vez más, para celebrar y prepararnos a los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, que es la pasión, muerte y resurrección de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestro corazón y ayúdanos a convertirnos, que es lo que quieres de cada uno de nosotros. Envía tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra y llevarla a la práctica en nuestra vida. Que tu gracia inspire nuestras obras, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, les decía que la Cuaresma tiene dos finalidades. La primera es prepararnos para vivir la Pascua, prepararnos para la Semana Santa. Muchas veces pensamos que el tiempo más importante de todo el año es la Navidad, y ciertamente tiene su cierta importancia porque celebramos el nacimiento de Jesús. Pero en realidad, el culmen de todo el calendario litúrgico es la Pascua, lo que nosotros denominamos como Triduo Pascual: pasión, muerte y resurrección del Señor, que se celebra en la Semana Santa. Por eso tiene esta finalidad la Cuaresma, de prepararnos para vivir estos misterios pascuales. Y la segunda finalidad es, pues, en un proceso nosotros esforzarnos por convertirnos, por volver a Dios, por dirigir nuestra mirada hacia Él, que muchas veces nos perdemos en el camino. Así es que, pues bueno, vamos a nuestra primer lección de este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Escuchemos con atención la lectura del Evangelio. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Palabra del Señor. Muy bien, después de escuchar este texto, ya no nos detenemos. Ya sabemos, la lección tiene 4 pasos fundamentales. ¿Los recordamos? La lectura, que obedece a la pregunta ¿qué dice el texto? No hacemos aquí ninguna interpretación de nada, no hacemos ninguna exégesis, nada.
solamente respondemos qué dice el texto. Eso es lo primero y el primer paso. Segundo paso, la meditación. Ahora sí, obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto que acabo yo de leer y que subrayé verbos, nombres, lugares, etcétera, etcétera? ¿Qué me dice el texto? El tercer paso es la oración, que obedece a la pregunta, ¿qué me hace decir el texto? Y después, el cuarto paso, la contemplación. La contemplatio es qué me hace mirar, qué me hace contemplar el texto que yo estoy leyendo. Y como en otras ocasiones les he dicho, tenemos un quinto paso que muchos le han anexado, que es el actuar. No podemos quedarnos solo en lo bonito del texto y suspirar pensando que me ha llenado tanto. No, la finalidad ahora es el actuar. ¿Qué me hace realizar el texto? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces después de haber escuchado el texto, vamos pues a la meditación, que obedece a la pregunta, ¿qué me dice ahora sí? ¿Qué me hace reflexionar el texto? Muy bien, nos vamos directamente entonces al versículo 12, que dice, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Fíjense que es interesante leer este primer capítulo del Evangelio de Marcos porque es muy breve, en pocas palabras dice mucho. Está situado este versículo inmediatamente después de que Jesús se va al río Jordán con su primo Juan y se hace bautizar. ¿Lo recuerdan? En ese bautismo desciende el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre. Hay una teofanía, el Padre, el Hijo, el Espíritu ahí manifestados. Inmediatamente después, ese mismo Espíritu que se posa sobre Jesús, dice el texto que lo impulsa y lo lleva al desierto. Y es interesante porque del bautismo inmediatamente va a la tentación. ¿Cómo entender estos textos y esto que nos va diciendo la Sagrada Escritura? Del bautismo a la tentación. Y es que en el bautismo el Señor nos da la gracia, pero también necesitamos momentos de prueba, de fortaleza, para fortalecer aquello que hemos recibido. Y por supuesto que el Evangelio nos va enseñando. Yo estoy convencido que los momentos de alegría, gozo, esos los disfrutamos, los regalos de la vida. Hay que disfrutar esos dones y esos regalos, porque el bautismo nos da eso, nos da regalos, nos da la gracia, nos da bendiciones. Y a lo largo de nuestra existencia hay que disfrutar esos regalos. Pero ¿saben una cosa? Esos regalos solo los recordamos, nada más. Estoy convencido en la vida y por experiencia personal se los digo, esos regalos disfrútalos, recuérdalos y disfrútalos mucho. Pero lo que nos va a fortalecer en la vida son los momentos de desierto, esos momentos de aridez, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, la pérdida de un ser querido, el duelo que estamos pasando por la pérdida de lo que sea, eso es un momento de desierto. Ahí es donde se va a fortalecer lo que somos. Se va a fortalecer nuestro temperamento. Vamos a estar fortalecidos. Así es que en la vida cristiana
hay momentos de gracia, de regalo, pero el Espíritu, sin lugar a dudas, nos va a impulsar al desierto para tener esta fortaleza. Así como el Espíritu conduce a Jesús al desierto, también nosotros muchas, créanlo, seremos conducidos a hacer ese desierto. Muchas veces la Sagrada Escritura nos habla de esto. Yo encontré una cita bíblica del profeta Oseas que hace esta comparación de el pueblo de Israel, que es la esposa infiel que se ha prostituido. Y en el versículo 2 va afirmando y va diciendo, hablando del pueblo de Israel, dice: por tanto, he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. En el desierto es donde encontraremos también al Señor y donde Él nos dará la fortaleza. Por eso pues, este versículo 12, que Jesús es conducido al desierto, muchas veces también nosotros seremos conducidos para fortalecernos, para escuchar esa voz de Dios. Así es que habrá regalos en la vida, pero también habrá desiertos. Y eso tendremos que estar muy conscientes. Ya más adelante en el mismo versículo 12 nos dice: el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días. Yo cuando era pequeño y a lo largo de ir comprendiendo la vida cristiana, en realidad no sabía por qué era específicamente el número 40. Cuando ya uno se sumerge en la Sagrada Escritura y en toda esta liturgia y este simbolismo de la Iglesia, uno va comprendiendo ciertas cosas. El número 40 que aparece en la Sagrada Escritura y el número 40, que son 40 días de preparación litúrgica para la Pascua, no están colocados ahí de modo al azar. No porque a alguien se le ocurrió, vamos a poner 40 días de preparación. No, tienen un profundo simbolismo. El número 40 aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Cito algunos ejemplos. 40 días, 40 noches de diluvio, que aparece en el libro del Génesis, como un proceso de purificación. Más adelante nos va presentando estos personajes. Hay más personajes que están relacionados con el número 40, pero el más significativo es Moisés, que cuando nace, 40 años está en Egipto, ahí en el palacio del faraón. Luego mata al egipcio, ¿se acuerdan? Y se va 40 años como pastor de Madián, donde se casa y después tiene esta teofanía en la zarza que arde sin consumirse y regresa otra vez a Egipto. Saca y libera al pueblo y otros 40 años conduciendo al pueblo de Israel a través del desierto. Así es que vive 120 años, 40 en Egipto, 40 como pastor de Madián y 40 años conduciendo al pueblo de Israel a través del desierto. ¿Se dan cuenta? Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, reinó 40 años. Lo mismo que el rey David y lo mismo que el rey Salomón. Reinaron durante 40 años. ¿Se dan cuenta qué interesante? El profeta Elías se fue al desierto y ayunó 40 días hasta que se encontró con el Señor en el monte Horeb.
Jesús fue presentado en el templo después de 40 días. Jesús se va al desierto 40 días. Y después de la pasión, muerte, resurrección del Señor, pasaron 40 días y se les fue apareciendo a sus apóstoles en ese tiempo, hasta la ascensión. ¿Se dan cuenta? El número 40 no está ahí al azar. El número 40 tiene un profundo simbolismo en la Sagrada Escritura y también tiene un simbolismo en la liturgia de la Iglesia. Este periodo de 40 días de Cuaresma es un tiempo de fortalecimiento, es un tiempo de austeridad y tiene un simbolismo porque entonces se nos invita, al igual que Jesús, a hacer desierto, a tener austeridad, a quitar todas estas cosas superfluas, vanas que tenemos, que nos distraen, que no nos dejan concentrarnos. Si nos prepara la Pascua y nos ayuda a una conversión, entonces estos 40 días tendríamos que trabajar tú y yo en una austeridad. ¿Qué es aquello que tengo que no es indispensable para la vida? Piénsalo. ¿Qué tienes y qué haces? No sé, me imagino la televisión, los medios de comunicación. Tendríamos que trabajar estos 40 días en la austeridad. También, ¿qué hay en el desierto? Nada. Hay silencio. Estos 40 días pudiéramos hacer así como Jesús se fue 40 días al silencio. Necesitamos hacer silencio. Nuestra vida está llena de ruido. Todo el tiempo hay ruido. Todo. Y aquí en torno a la parroquia ni se diga. Todo el tiempo, desde la mañana hay ruido, desde la mañana pasa el de los tamales, el del fierro viejo, el del pan, el del fabuloso, todo el tiempo. Los negocios con su bocina la sacan y todo el tiempo ruido. Y seguramente nuestra vida tal vez sea algo similar. La música, el celular, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que este tiempo de Cuaresma, estos 40 días, quizá nos servirían como propósito para el silencio. Y es un silencio no porque no tengamos nada que decir, sino porque queremos aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla. Así es que acallemos este tiempo, estos 40 días, nuestro corazón inquieto y dejemos que en el silencio, Dios nos hable. ¿De acuerdo? Muy bien. También la Iglesia nos propone estos 40 días como penitencia y ayuno. Apenas les comentaba yo en la misa del jueves, si no mal recuerdo, o el miércoles mismo de ceniza, no recuerdo bien, pero uno de esos días les comentaba que la penitencia y el ayuno tienen esa finalidad de refrenar nuestras pasiones. Como los caballos desbocados, tenemos que agarrar las riendas y refrenar. Así, refrenando nuestras pasiones desordenadas, como que tenemos cabeza para pensar, para meditar, para reflexionar. Por eso 40 días es un número simbólico. Así es que ojalá que tú hagas este tiempo de 40 días como Jesús fue impulsado por el Espíritu a irse al desierto para vivir estos 40 días. Del mismo modo tú y yo vivamos esta Cuaresma, estos 40 días, con estos elementos. ¿De acuerdo?
como que no les veo las caras, pero ya me estoy imaginando que este tipo de cosas no nos gustan en la vida cristiana. Ojalá que hagamos este tiempo de Cuaresma y trabajemos en nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo? Ojalá que lo pongan en los comentarios. A mí se me hace difícil en ciertos momentos, pero es algo que necesitamos trabajar todos los días. Ojalá que no se te olvide. Bien, nos vamos a esta otra parte de este versículo 12 que dice, y fue tentado por Satanás. Fíjense, es interesante porque estamos como familiarizados con este término de la tentación. En el griego, en el texto original, dice peirasómenos, del peirazo, que en la traducción ya del diccionario bíblico dice peirasómenos. Jesús fue puesto a prueba, él fue puesto a prueba. De peirazo, que significa poner a prueba. Y si profundizamos el texto y lo leímos bien, ¿quién puso a prueba a Jesús? No fue Dios, no fue el Padre Eterno, no fue el Espíritu. Dice que Satanás lo puso a prueba. En la vida, amados hermanos, si queremos hacer desierto, si nos queremos esforzar por vivir una vida recta, por vivir una vida santa, si queremos esforzarnos por buscar a Dios, ¿qué crees? Que seremos tentados y no por Dios. Dios no es el tentador, ¿eh? Dios no es el que nos pone a prueba. Dios no es el que viene a nosotros y nos quiere poner el pie. Es el tentador. El Espíritu nos conduce para fortalecernos en nuestros desiertos. Pero no es Dios el que nos está tentando. Dice la Sagrada Escritura, es Satanás. Satanás, investigando un poco su nombre, quiere decir adversario. Es el adversario de Dios. Es el que existe en realidad. Y Él es el que está queriendo hacernos tropezar, el que quiere tentarnos, el que quiere ponernos a prueba, el que quiere hacernos caer y el que quiere aprovecharse de nuestras debilidades para caer. Y seremos conducidos al desierto para ser tentados. Otro de los nombres de Satanás es, otras de las traducciones, es el diablo, que también investigando quiere decir acusador, el calumniador. Satanás, el diablo, créemelo, estará buscando cómo hacerte caer. Él es el tentador. Él es el que estará detrás de ti. Cuanto más quieras buscar a Dios, créemelo, cuanto más quieras, ahí estará Satanás. Ponte a pensar, ¿en dónde habrá más tentación? ¿En una cantina o en un convento? Claro que podemos pensar que en una cantina, ¿no? Ahí donde se embriagan y donde pudiera haber otras cosas. Pero no, la tentación y el diablo va a ir a trabajar más en un convento que en una cantina. ¿Por qué? Pues porque de algún modo los de la cantina ya los tiene ganados. Ya se están perdiendo, ya están ahí embriagándose y haciendo tal vez otras cosas. Pero en el convento con los monjes o las religiosas, tratará de tentarlos, de ponerlos a prueba. Así es que piénsalo, si tú quieres hacer desierto y quieres buscar a Dios, ¿no te ha pasado eso?
cuanto más buscamos a Dios, el diablo querrá hacernos caer, porque es el tentador. Así es que tranquilízate, el Espíritu no te va a dejar solo o sola. Ahí estará el Señor, porque en los momentos más difíciles del pueblo de Israel, Dios caminaba con el pueblo. ¿Se recuerdan? Todo el libro del Éxodo nos habla de esto. Los iba guiando la columna de fuego. Estaba en forma de nube. Dios iba ahí cuidando, protegiendo. Dios entabla una alianza con su pueblo en el desierto. Así es que estará el tentador, pero estará el Señor fortaleciendo nuestra existencia y fortaleciendo nuestra vida. No lo olvides jamás. Así es que el diablo se querrá aprovechar, pero el Señor siempre, siempre estará con nosotros, contigo en tu vida. Y eso jamás, jamás lo olvides. Amados hermanos, con esta sencilla reflexión terminamos. Ya los otros versículos dicen que convivía con las fieras del desierto y los ángeles servían a Jesús. Después de la tentación están los ángeles protegiendo, sirviendo, ahí están en su presencia. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Los ángeles y Dios mismo, el Señor, estará ahí siempre como un Padre amoroso, dándonos fuerza y abrazándonos. Así es que esforcémonos por este cambio, por esta metanoia, este cambio de mentalidad, para llegar a la Semana Santa fortalecidos. Y no solo la Semana Santa, que nuestra vida sea una vida más santa, más recta, más feliz en el Señor. Terminemos con una oración y nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios para seguir trabajando en estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el maravilloso regalo de la vida que nos concedes. Gracias te damos incluso por estos momentos que nos permites hacer desierto e ir al desierto. Porque las cosas buenas de la vida, las gracias, los regalos, eso solo lo disfrutamos y lo vivimos. Pero son los momentos de desierto los que nos fortalecen la fe y la esperanza. Es todo aquello que nos hace más fuertes para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos la fuerza, porque si tú fuiste tentado, Señor, en el desierto por Satanás, nosotros también seremos tentados. Danos la fuerza para siempre, siempre salir adelante. Gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Espero sus comentarios. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido tentados muchas veces, muchas veces. Tengamos pues la conciencia de que el Señor está con nosotros, a seguir adelante y que este tiempo de Cuaresma experimentemos siempre la fuerza del Espíritu y la presencia del Señor. Y por supuesto, la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que siempre, siempre intercede por nosotros. Dios los bendiga. Hasta la próxima.